Hola, ¿qué tal amigos de Auribox Training? Y sean bienvenidos a este segundo módulo del curso de JavaScript, en donde veremos las variables y los operadores que podemos encontrar en este lenguaje y que nos van a ser de ayuda para poder realizar páginas web dinámicas en JavaScript. Bueno, el día de hoy vamos a ver todo acerca de las variables y los operadores. Veremos qué es una variable, cuándo es una variable estática, cuándo esta variable se puede acceder desde un documento o varios documentos. Veremos también las buenas prácticas para generar documentos JavaScript y los operadores especiales. Entonces, esa es la orden del día de hoy. Entonces, recordemos, vamos a utilizar brackets, lo abrimos. Para abrirlo es muy fácil, simplemente les tendría que aparecer aquí. Dan clic derecho, más ejecutar como administrador, por aquello de los permisos. Y ya saben que tienen que tener su navegador abierto para poder trabajar en este curso sin problemas. Y el día de ayer nos quedamos en este pequeño archivo. El día de hoy vamos a crear uno nuevo para aprender acerca de las variables. Voy a presionar en mi teclado Control N o Command N en Mac. ¿Listo? Y lo voy a guardar como. Le voy a poner variables. Punto JavaScript. Y ya está. Ahora sí. Primero, las variables en un lenguaje de programación son una lógica muy similar a cualquier variable utilizada en matemáticas. Cuando nosotros vamos a realizar una suma, podríamos decir que tenemos tres variables. Sería la de los sumandos, nuestro operador, que sería el signo más, y el resultado. Esas serían nuestras variables. Y básicamente una variable es un elemento que se utiliza para almacenar y hacer referencia a otro valor en nuestra memoria RAM. Gracias a las variables nosotros podemos crear programas genéricos, es decir, programas que funcionan siempre igual independientemente de los valores concretos utilizados. De la misma manera, si en matemáticas no existieran las variables, pues no se podrían definir las ecuaciones y las fórmulas. En programación no se podrían hacer programas realmente útiles si no existieran estas variables. Y si no existieran las variables, pues un programa que sumaría dos números podría escribirse como, por ejemplo, si yo escribo resultado y le doy igual a 3 más 1. Tengo desactivadas esas teclas, ¿sí? En este caso, pues este programa solo sirve para el caso de que el primer número de la suma sea el 3 y el segundo número de la suma sea 1. ¿Cómo podemos comprobar este resultado? Lo más sencillo sería, bueno, ¿yo cómo puedo ver el resultado de cada uno? Recordemos que la forma más rápida, en este caso lo vamos a usar, para que no se nos olvide esta herramienta que aprendimos a usar ayer. Recordemos, le damos a inspeccionar, nos vamos al console y aquí puedo escribir el resultado va a ser igual a 3 más 1 y me da el resultado. ¿Por qué me genera la acción aquí? Y en la página web, bueno, en nuestro documento aquí no se ve. Primero tenemos que guardarlo, podemos presionar control S. Ajá. Y entonces aquí me dice, tienes un error. ¿Sí? Primero, el resultado ya fue usado cuando se definió, es decir, aquí la palabra ya existe. Y la segunda, espera que utilicemos punto y coma. Entonces vamos a darle punto y coma. Damos control S. Y me dice solamente lo que estoy tratando de hacer. En este caso no me da el resultado. Si yo quisiera ver el resultado, recordemos que JavaScript corre del lado del servidor. ¿Sí? Y como yo no le he dado absolutamente nada, lo único que va a hacer es mostrarme los primeros pasos con este documento.
¿Por qué me aparece esto? Bueno, recordemos que JavaScript vive dentro de nuestro HTML. Ajá. Y aquí no tenemos un HTML, tenemos un archivo JavaScript. Entonces, para este ejemplo y todos estos ejemplos de variables, lo que vamos a utilizar va a ser la consola para tener más práctica sobre ella en nuestro navegador, porque pues se ejecuta automáticamente. Si ustedes están utilizando Xcode, bueno, pues podrían hacer un playground y ahí les va a empezar a ejecutar todo el código sin ningún problema. Bueno, entonces, recordamos nosotros, esta palabra resultado contiene la suma de estos dos números. Sin embargo, la variable aquí sería resultado porque pues no tenemos, estos dos números funcionan de manera constante, es decir, su valor no va a cambiar. Si nosotros utilizáramos variables para almacenar y referirnos a cada número, podríamos hacer esto, número guión bajo 1 igual a 3 y, perdón, bueno, número guión bajo 2 porque ya me equivoqué y le voy a dar igual a 1. Ajá. Y pongo resultado va a ser igual a número 1 más número 2 y me da 4. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener el resultado 3 más 1 y tener resultado igual a número 1 más número 2? Bueno, vamos a ver la diferencia. En este caso puedo redefinir el valor de número 1. ¿Sí? Ahorita solamente estoy comprobando que tiene el valor anterior y voy a hacer la suma nuevamente. Ahí está, ¿sí? Si se fijan, yo puedo redefinir de esta manera el valor de la variable número 1. Ajá, lo que hace es reservar en memoria un espacio y dice, bueno, para la variable número 1 voy a reservar un espacio en memoria y le voy a asignar un valor. De momento está vacío porque pues no le había dado ninguno. Y posteriormente se lo asigno, en este caso le digo vas a hacer 3, vas a hacer 1 y luego le digo siempre no, vas a hacer 12 y cuando hago la suma me dice que es 13 porque 12 más 1 pues es 13. Var es una palabra reservada que se utiliza para definir y asignar variables. Voy a crear una variable que se llama número, var número 2, ahí está, var resultado, que va a sumar el 1 y el 2 y voy a imprimir el resultado y ahí está. ¿Sí? De esta manera eh, JavaScript sabe que es una variable. Sin embargo, una de las características más sorprendentes de JavaScript para los programadores que vienen de otros lenguajes de programación, pues tampoco es necesario declarar las variables. En otras palabras, se pueden utilizar variables que no se han definido anteriormente mediante la palabra reservada var y también sería correcto escribirlo de esta manera si yo pusiera solamente res va a ser igual a número 1 menos el número 2. Ahí está, ¿sí? De eso también es correcto, es decir, no tuve que usar la palabra reservada var para establecer que res era una variable y de igual forma JavaScript lo utilizó. En cualquier caso, se recomienda declarar todas las variables que se vayan a utilizar, ya que es el nombre de una variable, pues se le va a conocer como el identificador y vamos a ver algunas pequeñas normas que tienen que seguir la métrica de JavaScript. No hay una métrica como tal súper predefinida, sin embargo, siempre es bueno tener un estándar y apegarnos a él. Entonces, bueno, primero, solo puede estar formado por letras, números y símbolos, es decir,
no podemos utilizar otro carácter que no sea letras, números y símbolos, por ejemplo, el dólar y el guión bajo. Si ustedes quieren poner arroba, bueno, eso está mal. Bueno, no es que esté mal, es una mala práctica. Y el primer carácter no puede ser un número. Entonces, las dos reglas que existen para definir un identificador en JavaScript es que puede tener letras, números y símbolos, ya sea el del dólar o el peso, y el guión bajo en este caso sería el del peso y el guión bajo. Y la segunda sería que el primer carácter no puede ser un número. Por tanto, las variables, los nombres correctos sería var, así, número uno, var, guión bajo, letra, var. Podríamos tener algo así, otro número, var. En este caso ya no sería correcto porque no estamos utilizando punto y coma, sería dos puntos. Sin embargo, lo que no podemos hacer dentro de las cosas que no van dentro de JavaScript es var 1 número, ¿sí? Porque recordemos que no puede empezar con un número. De igual manera, ¿sí? Esto tampoco se permite. Solamente nos imprime 1, 2, 3. Sin embargo, la variable número, pues está definida de otra manera, ¿sí? Contiene un carácter y pues no está bien. Podríamos hacerlo así para que quede como más claro. Esa sería nuestra variable y nos dice que pues no existe, ¿sí? Esto no puede suceder, es un token inválido. Un token es una palabra reservada que nosotros utilizamos para definir un lenguaje. Entonces, ese token es, está mal. Continuando con las variables, vamos a limpiar nuestra consola. Le vamos a dar aquí en clic console. Listo. Y vamos a ver tipos de variables. Aunque todas las variables de JavaScript se crean de la misma manera, mediante la palabra reservada var, la forma en la que se les asigna un valor depende del tipo de valor que se quiera almacenar. No es lo mismo almacenar un valor numérico a un valor de texto. Vamos a ver los numéricos, que son para almacenar números enteros o integer en inglés, decimales llamados float o flotantes en inglés, y en este caso pues el valor se asigna indicando directamente el número entero o el decimal. Es decir, los números decimales van a utilizar el carácter punto en vez de coma para separar la parte entera y la parte decimal. Si yo creo una variable que se llame IVA y le digo que va a ser igual al 16, pongo un comentario y le digo, va a ser una variable de tipo entero. Ajá, de esta manera estoy haciendo un comentario de una sola línea. Si yo imprimo IVA, me dice que es del 16%. Si yo quiero una variable total, y le digo que va a ser 243.6. ¿Sí? De esta manera estoy diciendo que va a ser una variable de tipo doble o decimal. Ahí está. Y escribo total. Y ahí está. Ajá. De esta manera nosotros podemos almacenar valores decimales o enteros en JavaScript. Y en el caso de las cadenas de texto, pues se van a utilizar para almacenar caracteres, palabras o frases. En este caso vamos a encerrar el valor entre comillas dobles o simples para delimitar su comienzo y su final. Un ejemplo sería la variable mensaje. De JavaScript. Punto y coma. ¿Sí? También puedo poner var estudiante.
En este caso me equivoqué. Voy a reescribirlo de nuevo. ¿Listo? Y voy a poner var. ¿Qué más estaría bien poner? Ahí está. ¿Sí? Si yo quisiera poner un carácter específico, puedo poner var carácter. Recordemos que el nombre de la variable puede ser el que a ustedes les ocurra, no hay ningún problema ahí. Solo respeten los signos de puntuación. Lo tengo que encerrar porque es solo un carácter, es decir, voy a mandar solo una letra y voy a poner una F. Y entonces, si yo quisiera saber todo lo que está sucediendo aquí, podría poner estudiante, me dice que es Fernanda. Si le digo que me imprime el mensaje, me dice bienvenido al curso de JavaScript. Y si le digo que me imprime el carácter, ahí está, es F. En ocasiones el texto que se almacena en las variables no es tan sencillo. Si por ejemplo el propio texto contiene comillas simples o dobles, la estrategia que se sigue es encerrar el texto con las comillas simples que no utiliza el texto. Vamos a ver un ejemplo y voy a poner un comentario después. Vamos a poner var. Primero voy a limpiar la consola para tener espacio. Var texto, guión bajo 1, va a ser igual. Y voy a poner una frase con comillas simples dentro. Ahí está. Ok, si le digo que imprima texto 1, perdón, ahí está. Sí, podemos ver que nos imprime las comillas simples, que son estas de aquí. Estas que aparecen en color negro no se ven en el navegador normalmente. Si yo quiero escribir un comentario, les había dicho, puedo escribir también un comentario de doble línea. Sí, aquí tenemos un comentario multilínea. Es decir, que podemos escribir en más de una sola línea. Y si tuviera otro ejemplo, por ejemplo, var texto 2, una frase con comillas dobles dentro. Ahí está. ¿Sí? Y ahí lo pueden ver, podemos manejar las comillas sin ningún problema. No obstante, a veces las cadenas de texto contienen tanto comillas simples como comillas dobles. Y existen otros caracteres que no son difíciles de incluir en una variable, como el tabulador, las comillas simples, dobles, las dobles barras inclinadas, una nueva línea. Y les voy a escribir a manera de comentario de una sola línea. ¿Sí? Una nueva línea se utiliza, voy a poner aquí un tab y le voy a poner contra barra, es esa, n, un tabulador, se escribe con la t, es contra barra,
una comilla simple. Ahí está. Y una comilla doble. Ahí lo tienen. Y una barra inclinada. En este caso, se me olvidó poner las barras. Ahí está. Ahí está. Sí, de esa forma podríamos tener comillas simples y dobles dentro del texto anterior. Por ejemplo, tendríamos var texto, texto 1, algo así. Siempre me pasa un error en esa frase. Ahí está. ¿Sí? Y si redefiniéramos var texto 2, damos enter. Ahí lo tenemos. Entonces, esa sería la primera parte de este video tutorial. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos.